Loan Parker estaba sentada a la mesa de la cocina. La luz de media mañana se filtraba oblicuamente por las persianas, proyectando líneas pálidas sobre el sobre brillante que sostenía en sus manos. Era más pesado que la mayoría de las invitaciones, cartulina gruesa, de esas que no se podían tirar sin pensarlo dos veces. Su pulgar recorrió las letras en relieve antes siquiera de atreverse a abrirlo. Ya sabía de quién era. El nombre en el remitente había sido suficiente para dejarla sin aliento. Emily Harper, compañera de cuarto en la universidad, vieja amiga y, lo más importante, la conexión desconocida entre Loan y Rachel Bennett. Loan había dejado atrás este tipo de cosas hacía años. Chismes de pueblo, reuniones, bodas llenas de caras que no veía desde los 20. Había construido su vida en Chicago, un apartamento modesto, una carrera como fotógrafa de eventos que la mantenía en movimiento, viajando, siempre en el momento, pero nunca del todo en un mismo lugar. Su vida era cómoda, predecible, segura, o al menos lo había sido hasta ahora. Deslizó un dedo por la solapa y abrió el sobre lentamente, como si el contenido pudiera cambiar si se tomaba su tiempo. Está cordialmente invitado a celebrar la boda de Emily Harper y Daniel Wright. Los ojos de Loan recorrieron la elegante caligrafía hasta que se posaron en el lugar. 14 de agosto, Willow Creek, Vermont. Willow Creek, el pueblo que no había pisado en 5 años. El lugar del que se había alejado, dejando atrás un mar de emociones y a una persona que creía no volver a ver. Rachel, el nombre floreció en su mente sin que pudiera detenerlo. Rachel, con sus ondas despeinadas de cabello castaño claro, ojos que podían volverse cálidos o penetrantes en un instante. La risa que una vez fue el sonido favorito de Lauren. Habían sido inseparables durante 2 años. Mejores amigas, compañeras, amantes, y luego, con una sola decisión, Loan había terminado. No había sido exactamente una pelea, sino más bien una rendición tácita. Una oferta de trabajo en Nueva York había sido demasiado tentadora, mejor sueldo, libertad creativa, la oportunidad de dejarlo familiar. Rachel había querido que se quedara. Loan había querido que la acompañara. Ninguna había cedido, y el peso del orgullo les había impedido volver a preguntar. Se había dicho a sí misma que había hecho lo correcto, que el amor no podía sobrevivir a las exigencias de la distancia y la ambición. Pero a veces, tarde en la noche, Loan se encontraba mirando fotos antiguas. Rachel en el lago, con el pelo húmedo, sonriendo a algo fuera de marco, y el dolor volvía a apoderarse de ella. Loan dejó la invitación sobre la mesa y la miró fijamente. Podía decir que no. Podía enviar una excusa educada sobre el trabajo o el viaje, dejar pasar todo el asunto sin reabrir viejas heridas. Pero Emily había sido una buena amiga. La había llamado llorando cuando falleció su madre, le había enviado postales de cada viaje, sin dejar que la distancia cambiara jamás su vínculo. Rechazar la invitación se sentiría como una traición. Y aún así, Loan se apartó de la mesa y se puso de pie, caminando hacia la ventana. La calle bullía con la vida de finales de verano, paseadores de perros, camiones de reparto, niños pedaleando hacia el parque. Presionó las yemas de los dedos contra el cristal, sintiendo la frescura filtrarse por su piel. Si Rachel iba a estar allí, y por supuesto que estaría, Loan tendría que enfrentarla. No de pasada, no desde el otro lado de una sala llena de gente, sino en la intimidad de una recepción de boda, rodeada de amigos en común e historias medio recordadas. La idea le oprimió el pecho. Pasó los 2 días siguientes evitando la respuesta, fingiendo que el sobre se había extraviado. Pero cuanto más esperaba, más pesada le parecía la decisión, hasta que una tranquila noche de jueves, se sirvió una copa de vino, se sentó en su escritorio y escribió: Loan Parker, asiste. El viaje a Willow Creek fue lo suficientemente largo como para darle tiempo a reconsiderar cada decisión que había tomado. Salió antes del amanecer, con la bolsa de la cámara en el asiento trasero. Aunque no era la fotógrafa contratada,
las viejas costumbres la obligaban a llevarla de todos modos. El paisaje cambió gradualmente de manzanas de la ciudad a colinas ondulantes y densos bosques verdes. Intentó concentrarse en la carretera, pero los recuerdos la asaltaron, Rachel inclinada sobre planos en su mesa de dibujo. La mano de Rachel encontrando la suya bajo una manta en el porche. La voz de Rachel llamándola por su nombre en un bar abarrotado. Para cuando llegó al Willow Creek Inn, el pulso de Loan era un tamborileo constante en sus oídos, la posada estaba tal como la recordaba. Revestimiento de tablillas blancas, porche envolvente, el aroma a pino que emanaba de los árboles que enmarcaban la propiedad. Dentro, el vestíbulo estaba lleno de huéspedes registrándose, con bolsas de ropa y cajas de zapatos. Loan firmó el libro de registro de huéspedes, recogió su llave e intentó evitar recorrer la habitación en busca de una figura familiar. Su suite daba a los jardines, donde ya había filas de sillas plegables preparadas para la ceremonia. Dejó el bolso sobre la cama, se hundió en el sillón junto a la ventana y se dijo a sí misma que estaba allí por Emily. Eso era todo. Aún así, su mirada seguía desviándose hacia el sendero que serpenteaba desde los jardines hasta el aparcamiento, como si Rachel pudiera aparecer en cualquier momento. Esa noche, la cena de ensayo fue un evento informal, una barbacoa bajo luces de cadena detrás de la posada. Loan llegó tarde, demorándose cerca de la mesa de bebidas, con la correa de su cámara colgada del hombro como un escudo. Charló con viejos conocidos, rió cuando debía, pero mantuvo la vista fija en la periferia. Y entonces la vio. Rachel Bennett estaba al otro lado del césped, de pie entre un grupo de invitados, con una copa de vino en la mano. Llevaba el pelo un poco más corto, sus suaves ondas reflejaban la luz, y llevaba un vestido azul pálido que hacía que su piel brillara en el crepúsculo. Se reía de algo que alguien había dicho, con la cabeza ladeada lo justo para que Loan recordara exactamente cómo se sentía al acunar su mejilla con la palma de la mano. Lauren se quedó paralizada. 5 años no habían atenuado la nitidez del reconocimiento, la forma en que su corazón parecía tambalearse. Rachel giró la cabeza entonces, observando a la multitud, y sus miradas se cruzaron. Fueron solo unos segundos en los que el ruido de la fiesta pareció desvanecerse, el aire se hizo más denso entre ellas. La sonrisa de Rachel vaciló, no desapareciendo por completo, sino transformándose en algo más tranquilo, más cauteloso. Loan levantó ligeramente su copa a modo de saludo. Rachel imitó el gesto, y entonces alguien le tocó el brazo, desviando su atención. El resto de la velada transcurrió en una neblina. No hablaron, no cruzaron la línea invisible que las separaba, pero Loan sintió la atracción cada vez que vislumbraba la silueta de Rachel bajo las luces. Al regresar a su habitación, se quedó de pie junto a la ventana, contemplando los jardines en penumbra. Mañana era la boda. Mañana, no habría forma de evitarla. Y por razones que aún no comprendía del todo, Loan no estaba segura de si ese pensamiento la asustaba o la emocionaba. La mañana de la boda amaneció clara y luminosa. El aire de Vermont lo suficientemente fresco como para que Loan se apretara aún más el cardigan mientras caminaba hacia el comedor para desayunar. La posada olía ligeramente a café y pan recién horneado, y el murmullo de las conversaciones llegaba desde la terraza. Vio a Emily en una mesa de la esquina rodeada de damas de honor y simpatizantes. Su risa se oyó por toda la sala. Loan la saludó con la mano, pero no interrumpió. Se sentó en una mesita junto a la ventana y pidió café, tostadas y fruta, intentando concentrarse en el tranquilo murmullo de la mañana en lugar del nudo que se le formaba en el estómago. Rachel podría estar en cualquier lugar, arriba preparándose, en el jardín, arreglando la decoración de último minuto, o ya completamente desaparecida. Pero la conciencia de su presencia flotaba en el aire, inevitable. Lauren bebió su café lentamente, con la vista fija en el verde césped que se extendía más allá del cristal. Estaba a mitad de su brindis cuando una sombra cayó sobre la mesa. ¿Te importa si me siento?
La voz le recorrió el pecho con una oleada antes de que su mente pudiera reaccionar. Levantó la vista y vio a Rachel allí de pie, con una pequeña sonrisa educada en los labios. Vestía de forma informal, vaqueros oscuros, un suéter color crema y el pelo suelto recogido con algunos mechones que le enmarcaban el rostro. Loen tragó saliva. Claro. Rachel se sentó en la silla frente a ella, dejando su taza de café sobre la mesa. Por un instante, ninguna de las dos habló. Era el tipo de silencio que no era vacío, sino cargado con el peso de lo que se había callado durante años. «Te ves bien», dijo Rachel finalmente, con un tono tentativo pero sincero. «Tú también», respondió Loen, con un significado mayor del que esperaba. Rachel asintió, mirando brevemente por la ventana antes de volver a mirar a Loen a los ojos. «No estaba segura de que vinieras. Casi no lo hice», admitió Loen. «Pero Emily ha sido una buena amiga». Y, dudó, creo que pensé que ya era hora. La mirada de Rachel se suavizó, aunque sus hombros permanecieron tensos. ¿Hora de qué? Loan sostuvo la mirada por un instante. Volver a ver gente, volver a verte. Un destello de algo, sorpresa, tal vez, cruzó el rostro de Rachel antes de apartar la mirada. Tomó un sorbo lento de café, como para ganarse un momento. Después hablaron de cosas neutrales, el trabajo, donde habían estado viviendo, los inviernos absurdamente largos de Vermont. No fue forzado, pero tampoco fácil. Cada frase parecía flotar entre ellas con una docena de comentarios tácitos que ninguna se atrevía a decir. Después de un rato, Rachel miró su reloj y se levantó. «Debería irme». Le prometí a Emily que la ayudaría con algunos preparativos de última hora. Loen asintió. «Por supuesto». Rachel hizo una pausa antes de darse la vuelta. «Nos vemos en la ceremonia». La tarde llegó con un torrente de flores, música y voces apagadas. Invitados con ligeros vestidos de verano y trajes de lino llenaban las sillas blancas del jardín. El aire olía a rosas y hierba recién cortada. Loan se sentó cerca del pasillo, con la cámara en el regazo, aunque no estaba allí en ningún cargo oficial. Entre la pequeña multitud, vio a Rachel al otro lado. Esta vez, Rachel no llevaba vaqueros. Llevaba un vestido verde oscuro que le sentaba a la perfección, con el pelo recogido en un moño suelto y rizos que suavizaban las líneas de su rostro. Estaba hablando con alguien, su prometido, supuso Loen. Y entonces lo vio, alto, de hombros anchos, elegantemente vestido. Tenía la seguridad y la naturalidad de quien encaja, y su mano se posó suavemente en la espalda de Rachel de una manera que le resultó familiar y posesiva a la vez. A Loan se le hizo un nudo en el estómago. Apartó la mirada, concentrándose en la entrada de Emily, en cómo la luz del sol se reflejaba en el encaje de su vestido. La ceremonia se desarrolló en un torbellino de votos, risas y aplausos, y cuando Emily y Daniel finalmente se tocaron, la multitud estalló en vítores. La recepción se celebró en una carpa adornada con luces de colores, las largas mesas cubiertas de manteles blancos, con centros de mesa de flores silvestres que colgaban de frascos de vidrio. El aire era cálido, vibrante de conversación y música. Loan se encontró en una mesa con una mezcla de viejos amigos y algunos desconocidos. Logró mantener una conversación educada, pero su atención seguía desviándose hacia la pista de baile donde Rachel y su prometido se movían con naturalidad. No eran celos, no exactamente, sino algo más complejo. Una maraña de anhelo y resignación. Loan se recordó a sí misma que no tenía ningún derecho a esperar nada después de tantos años. Aún así, cuando Rachel la miró al otro lado de la sala, el momento se sintió como un hilo privado que se tensaba entre ellas. Rachel sonrió, pequeña y fugaz, antes de volver a su pareja. Más tarde, tras cortar el pastel y terminar la primera ronda de brindis, Loan salió a tomar aire. El jardín estaba más tranquilo ahora. Las risas de la carpa se atenuaban con la distancia.
Caminó por el sendero hacia el borde del césped, respirando el aire fresco de la noche. Unos pasos se acercaban tras ella, escapándose de la multitud. Loan se giró y vio a Rachel allí de pie, con una copa de vino en la mano. Su vestido verde reflejaba la tenue luz de la carpa. Solo necesitaba un minuto, dijo Loan. Hay mucho ahí dentro. Rachel sonrió levemente. Sí, lo es. Dudó un momento, y luego se unió a Loan al borde del sendero, ambas mirando la oscura silueta de los árboles. Por un rato, permanecieron en silencio. Los únicos sonidos eran las notas musicales lejanas y el canto de los grillos. Es extraño, dijo Rachel en voz baja. Verte aquí es como si no hubiera pasado el tiempo y como si hubiera pasado toda una vida al mismo tiempo. Loan la miró. Sé lo que quieres decir. Rachel respiró hondo, con la mirada fija en las sombras. No estaba segura de poder hablar contigo, pero me alegro de haberlo hecho esta mañana. Yo también, dijo Loan, y por una vez no pareció una frase vacía. Sus miradas se cruzaron, y algo tácito pasó entre ellas. Algo que ninguna de las dos estaba lista para nombrar. Aún no de vuelta en la carpa, la banda empezó a tocar una canción lenta y mecedora. El prometido de Rachel apareció, tocándole el brazo suavemente. Baila. Rachel miró a Loan un instante antes de asentir. Claro. Loan los vio alejarse con una opresión en el pecho. Se dijo a sí misma que estaba bien, que así era como debían ser las cosas. Pero al volver a sentarse a la mesa, no pudo ignorar la verdad que la acosaba. El pasado no estaba tan lejos como creía, y no tenía ni idea de lo que le depararía el resto de la noche. El tintineo de copas y el murmullo de conversaciones llenaban la carpa, pero Loan apenas lo percibía. Su mirada se desviaba constantemente hacia la pista de baile, donde Rachel se movía con soltura en brazos de su prometido. No eran excesivamente cariñosas, nada de inclinaciones ni caricias exageradas, pero había una discreta familiaridad en sus movimientos que despertó una inquietud en el pecho de Loan. Se obligó a apartar la mirada y se concentró en la cámara que había traído por costumbre. Tomó algunas fotos espontáneas de los invitados riendo, con el suave efecto bokeh de las luces de colores detrás. Era más fácil esconderse tras el objetivo, observar que participar. Pero la cámara no bloqueaba los recuerdos. 5 años antes, era otoño en Willow Creek, uno de esos días frescos que dejaban el aire con sabor a manzana y bosque. Lauren y Rachel habían ido al lago con un termo de café y una manta. Las hojas empezaban a teñirse de rojo y dorado en la orilla, y Rachel había insistido en fotografiar los reflejos en el agua. Lauren, en cambio, le había tomado fotos a ella. Se supone que deberías estar tomando fotografías del lago, bromeó Rachel cuando se dio cuenta. Lo soy, dijo Loan, bajando la cámara lo justo para sonreír. Eres parte del paisaje. Rachel puso los ojos en blanco, pero no pudo ocultar la sonrisa. Esa tarde, se sentaron juntos sobre la manta, compartiendo café y hablando del futuro. En aquel entonces, el futuro parecía algo que podían moldear juntos, adaptándolo a sus planes y deseos, hasta que llegó la oferta. Hasta que Loan dijo que sí a Nueva York. El presente. Una ráfaga de aplausos desde la pista de baile devolvió a Loan al presente. La canción había terminado y la multitud se dirigía a la barra y las mesas de postres. Vio a Rachel alejarse de su prometido, dirigiéndose hacia un grupo de viejos amigos. Loan volvió a ocuparse de su cámara, pero el dolor familiar persistía. Se dijo a sí misma que era nostalgia, nada más, como hojear un álbum viejo y recordar quién eras. Pero en el fondo, sabía que era más complicado. 4 años antes, la noche antes de que Loan se fuera a Nueva York había sido una extraña mezcla de ternura y tensión. Se sentaron en el porche de Rachel, con el aire cargado de olor a lluvia, ambas sabiendo que era una despedida, pero negándose a decirlo abiertamente. Todavía podrías venir conmigo, dijo Loan suavemente,
Rompiendo el silencio, Rachel negó con la cabeza. Mi vida está aquí, mi trabajo, mi familia. No puedo simplemente alejarme de ello. A Loan se le encogió el corazón. ¿Entonces quieres que me aleje del mío? Rachel la miró largo rato, con una expresión entre amor y frustración. Quiero que nos elijas. Loan no había contestado, y cuando finalmente se fue a la mañana siguiente, no dijeron ni una palabra de despedida. En la actualidad, para cuando sirvieron el postre, Loan decidió que necesitaba un respiro del ruido. Salió por el lateral de la tienda a la fresca noche, con la hierba húmeda bajo sus talones. El jardín estaba en silencio, salvo por el lejano murmullo de la música. Siguió el sendero, pasando entre los rosales, hasta llegar al cenador del fondo. Dentro, una guirnalda de luces brillaba tenuemente. Estaba a punto de darse la vuelta cuando oyó pasos detrás de ella. Parece que nos encontramos constantemente por aquí, dijo Rachel, apareciendo al borde de la luz. Loan sonrió levemente. Quizás a ambos se nos dan mal las multitudes. Rachel se acercó, sus tacones resonando suavemente en la madera. O quizás estemos evitando lo mismo. Lauren arqueó una ceja. ¿Y eso qué es? Rachel dudó, escrutando el rostro de Loan con la mirada. No sé. Quizás la parte donde esto se siente extraño. Familiar. Pero extraño. Loan se apoyó en la barandilla, con la madera fresca a sus espaldas. Ha pasado mucho tiempo. 5 años, dijo Rachel, casi para sí misma. Volvieron a guardar silencio. El aire entre ellas se llenó de cosas no dichas. 3 años antes, Loan había regresado a Willow Creek una vez, brevemente para el cumpleaños de Emily. Ella y Rachel intercambiaron saludos educados, un abrazo rápido, y luego pasaron la noche evitando la mirada. Lauren se fue temprano, conduciendo de regreso a la ciudad en la oscuridad. El arrepentimiento le amargaba la boca. Después se dijo a sí misma que era lo mejor. Nada de reabrir viejas heridas, nada de persistentes y sí. Hoy en día. ¿Alguna vez lo piensas?, preguntó Rachel de repente. A Lauren se le encogió el pecho. ¿Sobre qué? Los ojos de Rachel se encontraron con los de ella. Nosotras. A Lauren se le cortó la respiración, pero mantuvo un tono sereno. A veces. Rachel asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Yo también. Miró hacia la tienda, donde la música había cambiado a otra canción lenta. Es curioso. Pensé que ya había pasado. Página, y lo he hecho, casi todo, pero estar aquí, verte, se interrumpió, negando con la cabeza. Es diferente. Lauren quiso preguntarle qué quería decir, pero el momento era frágil, y empujarlo podría romperlo. Rachel retrocedió, rozando la barandilla con la mano. Debería volver. Sí, dijo Loan en voz baja, pero ninguno de los dos se movió unos segundos más de lo necesario. Loan regresó a la tienda unos minutos después que Rachel, deslizándose en su asiento como si nada hubiera pasado. Pero en su interior, algo había cambiado, sutil pero innegable. El pasado ya no era solo un eco. Estaba llamando a la puerta. La recepción estaba en su apogeo cuando Loan regresó a la carpa. La banda había cambiado a canciones animadas. La pista de baile estaba llena de invitados que bailaban y reían bajo las luces de colores. Se deslizó de nuevo en su asiento, obligándose a participar en la conversación. Pero su atención seguía divagando hacia donde Rachel estaba de pie cerca de la barra con su prometido. Él se inclinó para decirle algo al oído, y Rachel sonrió cortésmente. Demasiado cortésmente, pensó Lauren, como el tipo de sonrisa que esbozas cuando se espera que seas cortés. No era la calidez despreocupada que Lauren recordaba de años atrás. Tomó un sorbo de champán, diciéndose a sí misma que no era asunto suyo, que fuera como fuese la vida de Rachel ahora, ya no le pertenecía. Aún así, cuando el cantante principal de la banda anunció que bajarían un poco el ritmo,
A Loan se le aceleró el pulso. Las primeras notas de una canción suave y conmovedora flotaron en el aire, y las parejas comenzaron a formar parejas, llenando la pista de baile con sus vaivenes. Vio a Rachel dudar cuando su prometido la invitó a bailar. Por un instante, su mirada se dirigió a Loan, y luego, inesperadamente, negó con la cabeza. Dijo algo que Loan no pudo oír, y él asintió brevemente antes de dirigirse a otro grupo. Antes de que Loan pudiera comprenderlo, Rachel cruzó la pista hacia ella. «Baila conmigo», dijo. No era una pregunta, a Loan se le secó la garganta. «Rachel, por favor». La palabra fue suave, pero insistente, y Loan se levantó antes de lo que hubiera decidido. La mano de Rachel era cálida contra la suya mientras la guiaba al centro de la sala, mientras los demás invitados se difuminaban en una mezcla de colores y movimiento. Cuando Rachel rodeó los hombros de Loan con el brazo, fue como adentrarse en un recuerdo. El aroma de su cabello, ligeramente floral, familiar, le trajo recuerdos de las noches en los porches, los lentos paseos a casa desde el lago. Las tranquilas mañanas de domingo en las que bailaban descalzas en la cocina, se movían lentamente, balanceándose al ritmo de la música. Probablemente sea una mala idea, murmuró Loan. Los labios de Rachel se curvaron, aunque su voz sonó firme. Probablemente, pero ninguno de los dos me soltó. Loan escrutó el rostro de Rachel, la forma en que su mirada se suavizaba con la penumbra, el leve surco en su frente como si estuviera ocultando algo. ¿Por qué ahora?, preguntó Loan en voz baja. La mirada de Rachel bajó un instante antes de volver a la de ella. Porque ya no puedo fingir. No esta noche. No contigo aquí. Las palabras se asentaron entre ellas como un desafío tácito. La mano de Loan apretó ligeramente la cintura de Rachel. «Estás comprometida, lo sé», dijo Rachel, con la voz casi en un susurro. «Y está bien. Él está bien. La vida está bien», tragó saliva. Pero estar bien no es lo mismo que ser feliz. A Loan se le encogió el pecho. Quería decir algo, quería decirle a Rachel que había pensado en ella todos los días, que nadie se le había acercado jamás. Pero el peso del entorno, la gente que las rodeaba, le impedía contárselo todo. La canción las acompañó en el silencio. Loan sintió la presión de la palma de Rachel contra su espalda, su sutil atracción hacia ella. Sus miradas se cruzaron, y la determinación que las había mantenido separadas durante años comenzó a resquebrajarse. Cuando el puente de la canción se hinchó, la mano de Rachel se deslizó hasta acunar la mejilla de Loan. Por un momento, simplemente se quedaron allí, la música desvaneciéndose en el fondo, el resto de la habitación desapareciendo. Entonces Rachel se inclinó. El toque no fue tentativo. Fue inevitable, cálido, seguro, lleno de todas las cosas que nunca se dijeron. Fueron años de ausencia y meses de preguntas condensados en unos pocos segundos sin aliento. El corazón de Loan latía tan fuerte que estaba segura de que Rachel podía sentirlo. Le tocó la espalda sin dudarlo, su mano se curvó en la tela del vestido de Rachel como para mantenerla anclada. Cuando finalmente se separaron, el aire entre ellos se sintió diferente, cargado, vivo. Rachel exhaló temblorosamente. Dios, no debería haberlo hecho. No, interrumpió Loan suavemente. No digas que te arrepientes. Rachel la miró a la cara. Algo inestable brillaba en sus ojos. No lo sé. La música cambió a un ritmo más rápido y la realidad pareció presionarlos. Rachel retrocedió un paso. Su mano se detuvo una fracción de segundo antes de caer. Necesito pensar, dijo en voz baja. Loan asintió, aunque su pulso seguía acelerado. Tómate tu tiempo. Rachel esbozó una leve sonrisa, casi de disculpa, antes de darse la vuelta y desaparecer entre la multitud. Loan regresó a su mesa, con el sabor del roce aún fresco, el eco del contacto de Rachel en su piel. El resto de la recepción se desdibujó, risas, más baile,
discursos que apenas oyó. Cuando finalmente se escabulló a su habitación, permaneció un buen rato en la oscuridad, apoyada en la puerta. Afuera, los sonidos de la fiesta se filtraban débilmente en el aire nocturno. No sabía qué decidiría Rachel, pero una cosa tenía absoluta certeza: el pasado que habían estado evitando ya no estaba atrás. Estaba aquí. Mañana siguiente Lauren apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos, rememoraba el baile, el roce, la mirada de Rachel en esos segundos suspendidos antes de que la realidad volviera a imponerse. Intentó imaginar qué estaría pensando Rachel ahora, si se arrepentía, si lo rememoraba también o si lo ocultaba bajo la previsibilidad de su compromiso. Cuando llegó la mañana, Lauren se arrastró fuera de la cama y se metió en la ducha, esperando que el vapor le despejara la cabeza. No fue así. Para cuando entró al comedor de la posada para desayunar, la mayoría de los invitados a la boda ya estaban allí, dispersos entre mesas con platos de panqueques y huevos revueltos. Lauren examinó la sala automáticamente. Ni Rachel. Se dijo a sí misma que estaba bien. Tal vez Rachel estaba durmiendo o desayunando en otro lugar. Tal vez la estaba evitando. Lauren se sentó sola en una mesita junto a la ventana y bebió su café. Pensó en la noche anterior, en el calor de la mano de Rachel en su cintura, en cómo había dicho, no quiero, cuando Lauren le advirtió que no se arrepintiera. Esas palabras se sintieron como una puerta al abrirse. Pero una puerta podía cerrarse con la misma rapidez. Mitad de su brindis, apareció Emily, radiante incluso con vaqueros y camiseta. Oye, sobreviviste a la recepción, bromeó, acercando una silla a Lauren. Sonrió levemente. ¿Apenas lo pasaste bien?, preguntó Emily, sirviéndose café. Lauren dudó. Fue memorable. Emily se agudizó por una fracción de segundo, pero no insistió. Hablaron de temas seguros: la ceremonia, la música, la comida, hasta que otro invitado la llamó. Cuando Lauren volvió a levantar la vista, vio a Rachel al fondo del comedor. Vestía de forma informal, con el pelo recogido en un moño despeinado, y no estaba sola. Su prometido la acompañaba, inclinándose para hablarle en voz baja mientras se dirigían a la puerta. Rachel no miró en dirección a Lauren. Ni una sola vez. Lauren intentó no darle vueltas, pero la evasión se volvió imposible de ignorar a medida que avanzaba el día. Hubo un brunch de despedida, una reunión informal en los jardines, y durante todo el encuentro, Rachel mantuvo las distancias. Charló con amigos en común, posó para fotos, se rió de chistes que Lauren no podía oír, y cada vez que sus caminos casi se cruzaban, Rachel encontraba una excusa para alejarse. Fue deliberado. Lauren mantuvo su propia máscara en su lugar, sonriendo, cautivadora, haciendo que pareciera que no estaba escaneando cada rincón de la posada en busca de un vistazo de Rachel sola. Esa noche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido a casa, Lauren bajó a la orilla del lago. El aire estaba quieto, la superficie del agua reflejaba el azul cada vez más intenso del crepúsculo. Se sentó en un banco desgastado, con los codos sobre las rodillas, intentando encontrarle sentido al lío en su pecho. Se había dicho a sí misma que había venido por Emily, que ver a Rachel sería solo una nota al pie. Pero la verdad era más nítida ahora. Había querido verla. Había querido saber si lo que habían tenido seguía allí. Y el tacto le había dado la respuesta. El problema era que Rachel parecía decidida a fingir que no había sucedido. Se oyeron pasos crujir en la grava detrás de ella. Por un instante, Lauren pensó que podría ser Rachel, pero fue una prima de Emily, que estaba paseando, quien la saludó y siguió caminando. Lauren se quedó hasta que las estrellas empezaron a aparecer y luego regresó a la posada. Se dijo a sí misma que aguantaría un día más. Si Rachel quería hablar, la encontraría. Si no, Lauren se marcharía. La mañana siguiente llegó y pasó sin que Rachel los mirara siquiera.
Ella y su prometido se marcharon juntos después del desayuno, saludando a un grupo de amigos antes de subirse al coche de él. Loan observaba desde la terraza, escondida tras un poste. Rachel no miró atrás. Esa noche, Loan se sentó en el borde de la cama, navegando sin rumbo por su teléfono. Muy a menudo, se sorprendía mirando el campo de texto en blanco, con los dedos ansiosos por escribir, tenemos que hablar. Pero no lo hizo. Se dijo a sí misma que no era justo enviar ese tipo de mensaje cuando Rachel seguía comprometida, aún viviendo en un mundo que no la incluía. Y, sin embargo, cuando finalmente apagó la luz, Loan supo que esto no había terminado. No para ella. Golpe. Lauren estaba empacando cuando llamaron a la puerta. Era tarde, con la maleta medio cerrada sobre la cama y el último equipo fotográfico ya guardado. Había decidido irse antes de lo planeado y conducir de regreso a Chicago antes del anochecer. No fue una decisión impulsiva, sino más bien una huida, un intento de escapar del nudo de incertidumbre que se le había acumulado en el pecho desde que la habían tocado. El golpe volvió a sonar, esta vez más firme. Cruzó la habitación, abrió la puerta y se quedó paralizada. Rachel estaba allí. Llevaba el pelo suelto, cayendo en ondas sueltas alrededor de su rostro, y vestía un sencillo suéter negro y vaqueros. No había rastro de galas nupciales, ni de su prometido rondando en el fondo. Su expresión era seria, casi cautelosa. ¿Podemos hablar?, preguntó. Loan se hizo a un lado sin decir palabra y la dejó entrar. Rachel se movió hacia el centro de la habitación y su mirada se dirigió a la maleta abierta antes de volver a mirar a Lauren. «¿Te vas?», dijo Rachel. Loan asintió. Pensé que ya era hora. Rachel tenía las manos metidas en los bolsillos. ¿Te refieres a que es hora de evitarme? Loan arqueó ligeramente la ceja. ¿Un vacío? Tú eres quien me ha estado esquivando durante 2 días. Rachel apartó la mirada y apretó la mandíbula. No sabía qué decir. Podrías haber empezado con un hola, dijo Loan, con una voz más suave que sus palabras, un silencio denso y pesado entre ellas. Loan se sentó en el borde de la cama, apoyando los antebrazos en las rodillas. Me tocaste, Rachel, y luego desapareciste. ¿Qué se supone que debo hacer con eso? Rachel exhaló lentamente. Entré en pánico. No esperaba sentir. Su voz se fue apagando, buscando las palabras adecuadas. Creí que lo había enterrado todo. Pensé que lo nuestro había terminado y que estaba bien con eso. Y luego el baile, concluyó Loan. Rachel asintió. El baile. Loan la miraba fijamente. ¿Y ahora qué? Estás comprometida. Tienes una vida. No estoy aquí para arruinarla. Lo sé, dijo Rachel en voz baja. Y por eso tuve que pensarlo antes de decirte nada más. No voy a quedarme aquí fingiendo que mis decisiones no afectan a los demás, pero tampoco puedo mentir y decir que verte no cambió nada. El pecho de Lauren se apretó. ¿Cambiar qué? Rachel bajó al suelo. Llevo meses haciendo lo que tenía que hacer, quizá más. Mi prometido es un buen hombre, seguro y estable, pero estar con él no me hace sentir como si estuviera contigo. Nunca me ha hecho sentir así. Loan no se movió, no habló, simplemente dejó que las palabras flotaran en el aire. Rachel se acercó, con voz firme pero baja. Fuiste la única persona a la que he amado sin reservas. Y cuando te fuiste, me dije que nunca más dejaría que nadie me arrebatara tanto. Quizás por eso este compromiso me resulta más fácil, porque no es el mismo riesgo. A Loan se le hizo un nudo en la garganta. Nunca dejé de pensar en ti, admitió. Incluso cuando me convencí de que era mejor que nos mantuviéramos separados. Me preguntaba qué habría pasado si te hubiera pedido una vez más que vinieras conmigo,
o si me hubiera quedado. Rachel se curvaron en una leve sonrisa agridulce. Yo también lo imaginaba. Pero luego me recordaba que si hubieras querido quedarte, lo habrías hecho. El silencio se extendió entre ellos de nuevo, pero no era el mismo de antes. Había una crudeza ahora, la cruda verdad que ambos habían estado evitando. Lauren se puso de pie, acortando la distancia que los separaba. Me fui porque pensé que no me seguirías, y no podía pedirte que renunciaras a lo que tenías aquí. Creí que nos estaba protegiendo. Resulta que solo estaba acabando con nosotros. Rachel se encontraron con los de ella, firmes. Tal vez ambas lo estábamos. Se quedaron allí un momento, mientras el zumbido de la calefacción llenaba el espacio. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Lauren. Rachel negó levemente con la cabeza. No lo sé. No puedo darte una respuesta hoy. Necesito ser honesta conmigo misma antes de poder serlo con los demás. Lauren asintió lentamente. Está bien, pero no puedo. Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. No puedo quedarme sentada esperando algo que quizá nunca suceda. Si decides que quieres esto, que nos quieres, tendrás que decírmelo. Rachel se suavizó. No esperaba que esperaras, pero espero que sepas que lo de anoche no fue un error. Lauren sintió que algo se aliviaba en su interior, solo un poquito. Bien, porque no lo sentía así. Rachel miró hacia la puerta. Su lenguaje corporal cambió como si estuviera a punto de irse. Debería irme. Tengo mucho que resolver. Lauren la acompañó hasta la puerta. Cuídate, Rachel. Rachel dudó en la puerta, con la mano apoyada ligeramente en el marco. Tú también, Lauren. Y entonces desapareció. El sonido de sus pasos se desvaneció por el pasillo. Lauren se quedó allí un buen rato antes de cerrar la puerta. La habitación parecía más vacía que hacía unos minutos, pero su mente bullía. No sabía qué elegiría Rachel, pero al menos ahora habían dejado de fingir. Se recostó en la cama, mirando la maleta a medio hacer. Por primera vez en todo el fin de semana, irse no parecía la única opción. Lauren no cerró la maleta. La dejó abierta sobre la cama como una pregunta que se negaba a responder. Confesión. Después de que Rachel salió, la habitación se sintió demasiado silenciosa. No se oía música en el césped, ni voces en el pasillo, solo el zumbido apagado de la calefacción y los pequeños clics de las tuberías de refrigeración. Se sentó en el pequeño escritorio bajo la ventana y abrió su portátil. El brillo de la pantalla captó el fantasma de su propio reflejo. Vuelos, rutas, puntos de hotel. Los abrió por costumbre, no por intención. Cada plan que esbozó se desmoronó en el momento en que imaginó el rostro de Rachel en la puerta. Cerró el portátil y exhaló lentamente. Podía irse, sería la opción más limpia. Pero algo en ella, obstinado, esperanzado e inconveniente, le pedía que esperara una noche más, que no presionara, que no rondara, solo que estuviera allí en caso de que la verdad que finalmente habían dicho en voz alta aún necesitara aterrizar en algún lugar. Al cruzar la ciudad, Rachel conducía con ambas manos sobre el volante, mientras los limpiaparabrisas dispersaban una fina capa de llovizna vespertina. Su prometido, Mark, vivía en un complejo nuevo con setos impecables y pasillos amplios y luminosos que siempre olían ligeramente a limpiador de limón. Había elegido el lugar con él meses atrás, asintiendo con la cabeza durante el recorrido por las comodidades e imaginando una vida que se veía bien desde la distancia: gimnasio al amanecer, cenas en el pequeño restaurante italiano de la planta baja, calendarios compartidos, cuentas compartidas, vacaciones compartidas, seguridad envuelta en rutina. Entró en el aparcamiento y apagó el motor, dejando que el silencio cayera pesado. La confusión que le había anudado el estómago durante días se dividió en dos líneas claras: lo que debía y lo que quería.
Se sentó con ambos hasta que el frío se coló por su abrigo y tomó la decisión por ella. Entra. No te estanques. Mark abrió la puerta antes de que ella pudiera llamar. Tenía la corbata aflojada y las mangas arremangadas. Hola, dijo con una sonrisa fácil. Estaba a punto de escribirte. ¿Tienes hambre? Rachel entró, invadida por la familiar pulcritud del lugar. Todo tenía su lugar. Todo estaba allí. En realidad no, dijo ella. Se quitó el abrigo y lo colgó en la percha que él había instalado, porque el banco de la entrada parecía desordenado sin él. La observó un instante más de lo habitual y luego señaló el sofá. Se sentaron. Un resumen deportivo murmuraba en silencio desde el televisor. Figuras se deslizaban por una pantalla que ninguno de los dos miraba. Mark se volvió hacia ella, frunciendo el ceño. «Has estado callada desde la boda», dijo. «¿Está todo bien?» Había ensayado versiones de esta conversación en su cabeza. Inicios suaves, verdades evasivas, un aterrizaje suave. Pero la voz de Loen de la tarde se filtraba por todo. Si decides que quieres esto, que nos quieres, tendrás que decírmelo. Algo dentro de Rachel se negaba a apartar la mirada de esa franqueza. No estoy bien, dijo. Y no quiero fingir que lo estoy. Mark cambió, enderezándose lentamente. Está bien, dijo con cautela. Háblame. Rachel juntó las manos, las desenrolló y las volvió a doblar. He estado siguiendo los planes, el lugar, las listas. Todo tenía sentido. Todavía lo tiene en teoría. Pero llevo un tiempo con esta sensación que no puedo quitarme. Como si estuviera interpretando la vida que se supone que debo querer, no la que realmente quiero. Respiró hondo. Ver a gente de casa me conmovió mucho. Gente, repitió. No era precisamente sospechoso, pero una expresión de alerta se dibujó en su rostro. Una vieja amiga, dijo con firmeza. Alguien con quien solía estar. Me obligó a darme cuenta de que la distancia que he estado manteniendo contigo, con esto, no empezó la semana pasada. Lo he estado llamando ocupación, estrés, falta de tiempo. Lo miró sin pestañear. Pero es duda, exhaló larga y lentamente, frotándose la mandíbula con el pulgar como hacía al elegir las palabras. ¿Se trata de ese amigo?, preguntó. ¿O se trata de nosotros? Ambas, dijo. La honestidad fue un alivio y un alivio a la vez. Verla me impidió mentirme, pero la mentira no era sobre ella. Era sobre si soy la persona que dice sí a una vida segura y aprende a llamarla alegría. Mark se recostó, escrutando su rostro con la mirada. El dolor en ellos era real, y ella lo sintió. ¿Me engañaste?, preguntó, con palabras cautelosas y controladas. A Rachel se le hizo un nudo en la garganta. La toqué, dijo. Una vez. No lo voy a disfrazar. Mantuvo la mirada fija en él, agradeciendo la punzada de integridad. Estuvo mal. Lo siento, cerró los ojos un instante, moviendo la mandíbula. Al abrirlos, la calidez relajada había desaparecido, reemplazada por una firmeza sobria. Gracias por decírmelo, dijo. Ojalá me lo hubieras dicho antes del contacto. Ojalá muchas cosas. Su tono no era acosador. Era contundente. ¿Y qué dices ahora? Digo que no puedo casarme contigo así. El silencio en la habitación se hizo más grande, más intenso. Te mereces a alguien seguro. Yo merezco dejar de fingir. Si me quedo porque es más fácil, ambos perdemos. Se quedó mirando la mesa de café como si las respuestas pudieran estar grabadas en la veta. ¿La amas?, preguntó. Rachel sintió que la verdad se alzaba, sencilla, despiadada. Nunca me detuve, dijo. Ella dijo, lo intenté. Construí una vida sin ella. Quería que fuera suficiente. No lo es.
Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. El juego, silenciado, repasaba los momentos destacados como si el tiempo fuera un bucle. Mark finalmente asintió, con ese gesto que das cuando un veredicto es devastador y previsible. Creo que sabía que algo no iba bien, dijo. Estás presente, pero es como si una parte de ti protegiera un espacio al que no puedo acceder. Levantó la vista y ella vio al buen hombre que había mencionado, decente, estable, reacio a convertir su autoengaño en un hogar. No quiero convencerte de nada. No soy ese tipo, punto. Nunca pensé que lo fueras, dijo ella suavemente. Se levantó, fue a la cocina y regresó con un vaso de agua. Lo dejó entre ellos como si fuera una tregua. Ya arreglaremos la logística, dijo. Depósitos, invitaciones. Hablaré con mis padres. Tú habla con los tuyos. Haremos esto lo más amable posible. Las lágrimas le escocieron los ojos, no de arrepentimiento, sino de gratitud por la dignidad que aún se podía tener en los finales. Gracias, dijo. Lo siento, lo sé. Esbozó una pequeña sonrisa cansada. Hazme un favor. Cualquier cosa. No desperdicies esta claridad, dijo. Si vas a hacer estallar tu vida, al menos haz que sea la explosión correcta. Una risa inesperada y real se abrió paso entre sus lágrimas. Trato hecho. Dividieron las tareas inmediatas como habían dividido las tareas domésticas, con listas, viñetas y frivolidades donde correspondía. Y aunque le dolía el pecho, Rachel sintió algo que no había sentido en meses. La respiración fluía con facilidad. Al salir, el aire afuera era más frío. La llovizna se intensificaba hasta convertirse en una fina lluvia que resbalaba las aceras y teñía de plata las farolas. Condujo por instinto. El camino a la posada Willow Creek era una línea que conocía de memoria y esperanza. De vuelta en su habitación, Loan sacó su maleta de la cama y la deslizó debajo del portaequipajes. Si estaba esperando, más le valía dejar de fingir que no. Se puso una sudadera y se sentó con las piernas cruzadas en la alfombra junto a la ventana, el teléfono en el alféizar, las luces apagadas, el jardín de abajo dibujado con tinta y sombras. Pensó en la conversación con Rachel, en cómo ninguna de las dos había intentado convertir el pasado en un mito ni el presente en un atajo. Pensó en la primera vez que se dio cuenta de que amaba a Rachel, un sábado a finales de otoño cuando arreglaron juntas una mesa tambaleante y luego comieron queso a la plancha en el suelo. Todo el apartamento oliendo a mantequilla y a posibilidad. Ternura ordinaria. Ese era el tipo de amor en el que confiaba. Su teléfono vibró. Por un segundo, no se movió, dejando que el sonido se escuchara solo. Luego, con el pulgar tembloroso, lo cogió de Rachel. ¿Estás despierto? Lauren escribió, borró, volvió a escribir. Lauren, sí. El globo de escritura apareció, desapareció, regresó. Cuando llegó el mensaje, Loan exhaló un suspiro que no se dio cuenta de que había estado conteniendo Rachel. Le dije la verdad a Mark. No nos vamos a casar. El corazón de Loan se aceleró, se enderezó, volvió a acelerarse. Leyó la frase 2 veces, y luego otra vez. No porque dudara, sino porque el mundo había cambiado de eje y necesitaba tiempo para asentarse. Sus dedos se cernieron. Prefirió la preocupación a la celebración. Loan, gracias por decírmelo. ¿Estás bien? Una pausa más larga. Rachel, triste, aliviada, asustada, despejada. Loan sintió la forma de esas palabras flotar por la habitación y tomó asiento. Escribió Loan. ¿Quieres hablar ahora o mañana? Rachel respondió casi de inmediato. Mañana por la mañana. Quiero hacer esto despierta. Se acabaron las decisiones fugitivas en los portales. Loan sonrió. La imagen era demasiado precisa como para no reírse. Loan, el senador junto a los jardines. 9, Rachel, 9. Gracias por no presionarme. Lauren,
Gracias por ser honesta. Se sentaron en la tranquilidad de sus habitaciones, sin hablar por teléfono, mientras la noche se acentuaba. Loan se recostó en la alfombra y observó el tenue reflejo de las luces del jardín en el techo mientras el viento agitaba las ramas. Se permitió imaginar una sola cosa: Rachel caminando por el sendero a la luz de la mañana, con el pelo recogido en un simple moño, esa arruga entre las cejas que aparecía cuando se preparaba para ser valiente. Una escena tan pequeña y completa que podría contener el peso de una vida. Rachel no durmió. Redactó correos electrónicos para los proveedores a los que ella y Mark habían pagado depósitos, y luego los borró, decidiendo que los mensajes podían esperar un día. Le escribió a Emily: «Podemos hablar mañana», y recibió de inmediato: «Por supuesto. Estoy orgullosa de ti». Abrió el contacto de sus padres y lo volvió a cerrar. Esa conversación sería un sistema meteorológico en sí misma. Cerca de la medianoche, entró en la cocina y preparó un té que no bebería. En la encimera, vio su reflejo en la ventana oscura, una mujer que había elegido el camino más difícil, el que tenía menos instrucciones y ninguna garantía. El miedo latía. Bajo él, una corriente más constante: alivio. Por la mañana, diría cosas duras a las personas que amaba. Por la mañana, caminaría hasta el cenador y se enfrentaría a la persona que nunca había dejado de amar. Esa noche se permitiría estar de pie en el pasillo de esas dos habitaciones, mirando de una puerta a otra, y comprender que la única salida era hacia adelante. Loan se despertó antes del despertador. La habitación estaba gris pizarra por la madrugada. Preparó café con la pequeña máquina de la habitación, que siempre tenía un ligero sabor a cartón y aún así parecía un regalo. Se duchó, se puso un suéter color nubes de tormenta y se colgó la correa de la cámara del hombro, más por memoria que por plan. Si algo sabía hacer, era afrontar el momento con los ojos abiertos. A las 8:45, estaba en el sendero, con el rocío acumulándose en los bajos de sus vaqueros, y su aliento visible como una tenue cinta en el aire fresco. El senador se alzaba frente a ella, blanco y sencillo, un círculo de quietud al borde del césped. Entró y apoyó las palmas de las manos en la barandilla, contemplando el lago. La superficie era una lámina de peltre, intacta. Detrás de ella, paso sobre madera. Se giró. Rachel estaba en la entrada, con el pelo recogido, un abrigo azul marino ceñido a la cintura, el rostro desprovisto de cualquier objeto que pudiera confundirse con una armadura. Por un instante, ninguna de las dos se movió. Entonces Rachel recorrió la corta distancia, y Loan lo vio de cerca: la fatiga, la firmeza, la inconfundible perfección de algo finalmente alineado. «Hola», dijo Rachel, con palabras suaves, tanto nuevas como históricas. «Hola», respondió Loan, y sintió que el capítulo pasaba como una página que había estado esperando bajo su mano. La luz de la mañana se filtraba a través de las lamas del cenador, un dorado pálido contra el aire fresco. El aliento de Loan se difuminaba frente a ella mientras observaba a Rachel acercarse, cada paso deliberado. Sintió como si se encontraran en el centro de un puente, dos personas que una vez estuvieron allí como versiones diferentes de sí mismas, y ahora regresaban, mayores, tal vez más sabias, definitivamente cambiadas. Por un momento, simplemente se miraron. Sin prisas, sin interrupciones. Rachel tenía las manos metidas en los bolsillos de su abrigo, pero Loan pudo ver el leve temblor en sus hombros, la forma en que tensó la mandíbula antes de hablar. «Anoche le conté todo a Mark, todo, no solo lo nuestro, sino como nunca he dejado de amarte», dudó y luego terminó: «de amarte». Loan sintió que las palabras caían como algo sólido, algo que podías sostener en tus manos. No se acercó aún. Dejó que el silencio la honrara. «No es fácil decirlo», respondió en voz baja. «Es más difícil vivir una mentira», dijo Rachel, con la mirada fija. «Llevo un tiempo haciéndolo. Pensé que la seguridad era suficiente. Pensé que tal vez el amor podría surgir de ello,
pero no es lo mismo que teníamos, que aún tenemos. El corazón de Loan latía con fuerza, pero mantuvo la voz firme. ¿Estás segura de que no se trata solo de nostalgia? ¿De qué aparecí y te hice recordar lo bueno? Rachel negó con la cabeza inmediatamente. No, no se trata de perseguir un recuerdo. Se trata de darme cuenta de que lo mejor de mí siempre fue lo que fui contigo. Y quiero ver quiénes podemos ser ahora, no quiénes éramos a los 27. Loan dio un paso adelante, acortando distancia. Ya nos lastimamos antes, Rachel. No sabíamos cómo doblegarnos sin rompernos. Si volvemos a hacer esto, necesito asegurarme de que no repetiremos los mismos errores. Los labios de Rachel se curvaron, no exactamente una sonrisa, pero algo parecido. No quiero la misma historia 2 veces. Quiero la secuela que nos daba demasiado miedo escribir. Eso despertó algo en Lauren. Extendió la mano y apartó un mechón de cabello de la cara de Rachel, acariciando su mejilla con los dedos. Yo tampoco dejé de amarte, ni siquiera cuando intenté convencerme de ello. La mirada de Rachel se suavizó, la leve arruga entre sus cejas se disipó. Entonces quizá dejamos de convencernos de algo que no fuera la verdad, que estamos mejor juntos que separados. Loan soltó una risa temblorosa. Dios, lo haces parecer tan simple. No lo es, admitió Rachel. Va a ser complicado e incómodo, y tendremos que aprender a reconocernos. Pero prefiero eso a pasar otros 5 años preguntándome, ¿y si? Se quedaron allí un momento, sintiendo el peso de la decisión. No era una carga que las aplastara, sino que las enraizara. Loan intervino de lleno, rodeándola con los brazos por la cintura. No más carreras. Rachel la abrazó a cambio, la calidez de su cuerpo atravesando el aire fresco. No más carreras, prometió. El contacto esta vez fue más lento, menos desesperado que el de la pista de baile. Era una promesa, no una pregunta. Profunda, segura, de esas que dicen, sabemos el precio, y seguimos con todo. Cuando por fin se separaron, Rachel apoyó la frente en la de Lauren. Ven a casa conmigo. No para siempre, solo por ahora. Resolvamos esto con la luz del día. Lauren sonrió. No tienes idea de cuánto deseaba oírte decir eso. Caminaron de vuelta a la posada juntos, el sendero crujiendo suavemente bajo sus pies. Ninguno dijo mucho, pero el silencio era diferente ahora, lleno en lugar de vacío. Para cuando llegaron a la terraza, la prisa por el desayuno había cesado. Algunos huéspedes se quedaron tomando café, pero nadie les prestó mucha atención. Lauren sintió una extraña ligereza en el pecho, como si hubiera llevado un peso tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía al soltarlo. Una vez dentro, se detuvieron cerca de la escalera. Necesito recoger mi mochila, dijo Lauren. Dame 10 minutos. Los labios de Rachel se curvaron. Estaré en el vestíbulo. Intenta no llevar demasiado equipaje. Solo vamos a 10 minutos. Lauren rió entre dientes, viéndola alejarse antes de subir las escaleras. En su habitación, se movió con rapidez, metiendo sus cosas en la maleta sin la misma pesadez que la había agobiado hacía apenas 2 días. La maleta abierta ya no se sentía como una vía de escape. Se sentía como un comienzo. Cuando bajó, Rachel la esperaba junto a la puerta, con un vaso de papel lleno de café en las manos. Se lo entregó a Lauren. Pensé que te vendría bien. Lauren tomó un sorbo, sonriendo por encima del borde. Perfecto. Salieron juntas, el aire fresco las golpeó con la nítida promesa del otoño. Lauren miró a Rachel, captando la pequeña, casi tímida sonrisa que se dibujaba en sus labios, y sintió un pulso firme y fuerte que la recorría. No era certeza, no la que nace de las garantías. Era la certeza de elegir de todos modos. Esa tarde, se sentaron en la cocina de Rachel con tazas de té, mientras la luz del sol se derramaba sobre la mesa. No hablaron de depósitos de boda ni de listas de invitados, ni de cada herida del pasado,
sino de lo que querían ahora, de lo que temían, de hasta dónde estaban dispuestos a ceder esta vez. Y a medida que pasaban las horas, ninguno de los dos notó que él se enfriaba. Por primera vez en 5 años, el futuro no parecía algo a lo que tuvieran que renunciar. Parecía algo que podían construir, desordenado, imperfecto, suyo. Meses después, 3 meses después, la primera nevada cubrió Chicago con una capa blanca que hacía que todo pareciera más tranquilo de lo que era. Desde la ventana del apartamento de Loen, las farolas convertían las ráfagas en una cortina lenta y constante. Dentro, el radiador silbaba, la tetera se apagaba y el tenue sonido de la música del vecino de arriba se sincronizaba con el bullicio de la ciudad. Rachel entró con la llave que Loen le había dado 2 semanas antes. No es un contrato, había dicho Loen, apretándole la mano con el latón. Solo una invitación. Se quitó el aguanieve de las botas, con las mejillas enrojecidas por el frío, y levantó una bolsa de papel como un trofeo. Sopa de masa madre y tomate de emergencia, anunció. Vengo con carbohidratos. Loan sonrió desde detrás de su portátil. Estaba seleccionando una galería corporativa, planos generales, tintineo de copas, demasiadas luces ascendentes. Eres una funcionaria pública. Soy arquitecta y sé cuando un edificio, humano o no, necesita refuerzos, dijo Rachel, quitándose el abrigo. ¿Qué tal la edición? Largo. Loan cerró la laptop a medias, prometiendo volver. Pero ahora está mejor, se movían una alrededor de la otra con un ritmo nuevo y ya familiar. Rachel sirvió sopa en una olla. Loan puso tazones en la encimera. Cuando se tocaron, codos, hombros, el roce de una mano, se sintió menos como un accidente y más como una señal. ¿A qué hora es terapia mañana?, preguntó Rachel, conmovida. Habían empezado a ver a un terapeuta de pareja una vez al mes, no porque se estuvieran distanciando, sino porque no querían hacerlo. La primera sesión había sido incómoda. La segunda, no tanto. Mencionar viejos hábitos resultó ser la forma más rápida de interrumpirlos. 10, dijo Loen. ¿Quieres que nos vayamos juntos desde aquí? Sí, dijo Rachel, dudó. Y después, podemos llamar a mis padres. Creo que ya están listos para dejar de fingir que el aplazamiento sigue siendo un aplazamiento. Loen se apoyó en el mostrador. ¿Seguro que quieres que me atienda? Seguro que no quiero mantenerte en secreto, dijo Rachel con una sonrisa torcida. Además, mi madre se portará de maravilla si hay un testigo. Comieron en la pequeña mesa del bistró junto a la ventana. La sopa les calentó la cara. La ciudad se ablandaba bajo la nieve. Al otro lado de la calle, una pareja discutía animadamente mientras forcejeaban con un árbol de Navidad por una escalera demasiado estrecha para algo más grande que una cesta de ropa sucia. Rachel rió suavemente. ¿Recuerdas cuando casi compramos ese árbol en el lote cerca de Willow Creek? Dijo, el de la copa torcida. No lo compramos, dijo Loen. Hablamos de comprarlo durante 40 minutos, y luego nos dimos cuenta de que no teníamos luces ni, bueno, un puesto. Éramos muy jóvenes, dijo Rachel. Pésimos planificadores. Ahora somos excelentes planificadores, corrigió Loen. Tenemos calendarios y entendemos la gravedad. Y terapia, añadió Rachel, golpeando el tazón con la cuchara. Eso ayuda. Se sumieron en un silencio reconfortante. Cuando los cuencos estuvieron vacíos, Rachel se levantó para lavarlos, y Loan los secó, salpicando gotas de agua en el antebrazo de Rachel solo para hacerla poner los ojos en blanco. La cotidianidad del momento llenó la habitación, el tintineo de los platos, el golpe sordo del armario, la suave canción del hogar. Más tarde, se acomodaron en el sofá,
con los pies metidos bajo una manta compartida y las laptops abiertas como sujetalibros. Loan hojeó otra carpeta, con la mirada atenta, seleccionando con la rapidez y paciencia de una profesional. Rachel hojeó una maqueta digital de la renovación de una biblioteca, tomando notas para una reunión con el ayuntamiento. De vez en cuando, intercambiaban pequeñas observaciones como postales. Quien iluminó este salón de baile odia los tonos de piel, dijo Loen. Quien diseñó este entrepiso odiaba la circulación humana, dijo Rachel. Quizás deberían salir, dijo Loen. Y Rachel resopló, un zumbido en la mesa de centro rompió el ritmo. El teléfono de Rachel. Bajó la mirada y luego la miró. Mark, ya no se inmutaban al oír su nombre. La primera vez que la contactó después de la separación, Rachel le leyó el mensaje a Loen en voz alta, con manos temblorosas. Fue amable. También la dejó atónita por un día. Ahora, al oír su nombre, sentía que era el tiempo, algo para tener en cuenta y prepararse, no algo que temer. Abrió el mensaje, recibí el último reembolso del local. Mañana te envío tu parte. Espero que estés bien. No hace falta que respondas, Rachel exhaló. Ya terminó con la logística, quiero decir. ¿Quieres responder de todos modos?, preguntó Loen. Rachel se quedó mirando el teléfono un instante y luego escribió, gracias. Te deseo lo mejor también. Le dio a enviar y dejó el teléfono boca abajo. Se merecía una vida que no se basara en mi ambivalencia, dijo. Me alegra que la tenga. Loan frotó el pulgar por la parte interior de la muñeca de Rachel. Tú también. Guardaron las laptops antes de lo planeado. La música del piso de arriba cambió a una vieja y lenta canción soul. Loan arqueó una ceja mirando al techo. Nuestro vecino sabe lo que necesitamos. Rachel se levantó y extendió la mano. Entonces no deberíamos ser groseros. Hicieron una pequeña pista de baile entre el sofá y la mesa de centro. Sin vestido, sin luces de colores, sin público, solo dos mujeres y una canción que no tenían nada que demostrar. Rachel apoyó la palma de la mano en el hombro de Loen. La mano de Loen encontró la cintura de Rachel. Se balancearon, y los bordes de las alas se difuminaron en una mancha cálida y compasiva. Este es el baile que nos debíamos, dijo Rachel, sonriendo contra la sien de Loen. Esta vez no habrá salida de pánico, dijo Loen. Sin salidas, coincidió Rachel. Solo puertas que elegiremos juntas. Cuando terminó la canción, no se apartaron. La nieve seguía cayendo. El radiador seguía zumbando. El tiempo seguía haciendo su trabajo sin apresurarlos. Mañana siguiente a la mañana siguiente, la oficina del consejero olía a eucalipto y papel. Se sentaron en el sofá, con las rodillas juntas, e intentaron describir, no la noche de la boda ni las consecuencias de la ruptura, sino el trabajo más tranquilo desde entonces. Las revisiones matutinas cuando uno de ellos se callaba, la regla de no discutir después de las 11 de la noche, la disculpa que debía incluir un plan. El consejero asintió, pidió detalles, los dio del rendimiento a la precisión. ¿Qué es lo que más temes ahora mismo?, preguntó hacia el final, repitiendo nuestra antigua distancia, dijo Loen sin pensarlo. Prefiriendo el trabajo a nosotras y llamándolo ambición. Me estoy perdiendo en la relación, dijo Rachel. Me estoy encogiendo para adaptarme a la forma de otra persona. ¿Y qué quieres?, preguntó el consejero. Ambas cosas, dijo Loen. El trabajo y nosotros, no en guerra, ambas, repitió Rachel. Un amor que no requiere amnesia. De camino al tren, con la ciudad brillante y frágil a su alrededor, Loen tomó la mano enguantada de Rachel. Parecía que sabíamos de lo que hablábamos. Parecíamos gente que está aprendiendo a no mentirse a sí misma, dijo Rachel.
me cae bien esa gente. De vuelta en el apartamento, Loan instaló un pequeño telón de fondo junto a la ventana y sacó su trípode. Quédate ahí, dijo. Rachel se rió. Ay, no. ¿Es para tu galería o para nuestros futuros nietos? Ambas. Lauren encuadró la foto. Inclina la barbilla. Menos. Más. Bueno, para. Eso es todo. Rachel puso los ojos en blanco y obedeció, pero la mirada que dirigió al objetivo no era posada. Era firme, presente. Cuando el obturador hizo clic, Loan sintió que algo pequeño y definitivo se deslizaba en su lugar, como la última pieza de un patrón que finalmente se puede ver. Esa noche, hablaron por FaceTime con los padres de Rachel desde el sofá. No fue una tormenta. No fue una celebración. Fue una conversación. Hubo suspiros y silencios, y 2 intentos de cambiar de tema. También hubo un momento en que la madre de Rachel dijo en voz baja, «Quiero que seas feliz, no valiente». Y Rachel respondió, «Intento ser ambas cosas». Y nadie apartó la mirada. Al terminar la llamada, Rachel se apoyó en el hombro de Loan y exhaló un suspiro que pareció vaciar el año. «Lo hiciste genial», dijo Loan. «Sí, lo hicimos», dijo Rachel. «No me escondí». «Yo tampoco», dijo Loan. Comieron comida para llevar en el suelo porque la mesa estaba llena de impresiones de muestra y un montón de notas adhesivas con plazos imposibles. En un momento dado, Loan tomó un bolígrafo y escribió una sola línea en la nota superior, luego la pegó en la nevera. «Elíjanse pronto». «Elíjanse a menudo», Rachel lo leyó y asintió. «Pon eso en el reglamento», dijo. «Es el reglamento», dijo Loan. Antes de acostarse, se quedaron junto a la ventana, con las luces apagadas. La ciudad, un mapa brillante de opciones afuera. Lauren apoyó la barbilla en el hombro de Rachel. «¿Quieres ir a Vermont en primavera?», preguntó. «No a una boda. Solo ver cómo está el lago ahora. «Sí», dijo Rachel. «Esta vez podemos comprar un árbol». «La temporada inapropiada es nuestra marca», Loan se rió. «Llevaré luces y un soporte». Se apartaron de la ventana, de la ciudad, de la versión de sus vidas que había requerido tanto fingimiento. El apartamento estaba cálido. La cama estaba deshecha. El día siguiente traería plazos, una reunión, una llamada que podría doler. También traería café y una nota adhesiva en la nevera, y un baile en la cocina si el vecino de arriba cooperaba. Se deslizaron bajo las sábanas y se abrazaron con la naturalidad y naturalidad que caracteriza a un hogar. Cuando la respiración de Loan se calmó y la mano de Rachel encontró la suya en la oscuridad, el silencio no se sintió como la ausencia de sonido. Se sintió como la presencia de una respuesta que finalmente habían aprendido a decir. Ningún gesto grandilocuente, ninguna reverencia final, solo la práctica del amor, pequeño, cotidiano, elegido, comenzando de nuevo.